Si nosotros tuviéramos que escoger un libro en la palabra de Dios que exalte o que enseñe o que Él nos exhorte a practicar y a buscar la sabiduría de Dios, ¿cuál sería ese libro? Yo tengo una cita que les ayuda, está la batería, ¿verdad? Sí, es el libro de Proverbios. Es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón, y es interesante que el libro de Proverbios, que tiene 31 capítulos, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, pero los Proverbios de Salomón no empiezan en el capítulo 1. Los Proverbios de Salomón empiezan en el capítulo 10. Los 9 primeros capítulos del libro de los Proverbios es una exhortación de Salomón en su sabiduría a entender la importancia de buscar la sabiduría de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído un libro completo, pero yo dificulto que en un libro, cualquiera que sea el que ustedes escojan, el prefacio o la introducción sea la tercera parte del libro. Sí, porque son 31 capítulos y 9 están escritos para exhortarnos a nosotros, a la iglesia y a quienes está dirigido el libro, a entender la importancia de la sabiduría, y declara algo interesante, que es un versículo que se repite una y otra vez: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eso lo dice desde el versículo 1 varias veces a través de estos primeros 9 capítulos de la introducción. Y a partir del capítulo 10, es más, lo voy a buscar para que no piensen que es que yo estoy inventando, eso no forma parte de la cita que había escogido, pero si buscamos el capítulo 10 de los Proverbios, el versículo 1, dice: estos son los Proverbios de Salomón. Quiere decir que a partir de aquí es que empiezan a escribirse los Proverbios. Y otra cosa que aprendí es que a mí me parece un poco raro que a través de los siglos, desde que se escribió el libro de los Proverbios, desde el capítulo 10 en adelante, los Proverbios de Salomón están todos revueltos. Nadie se ha ocupado en ordenarlos. Por ejemplo, estos son los proverbios para los trabajadores, estos son los proverbios para los hijos, estos son los proverbios para los padres, estos son los proverbios para tal, para el trabajo, para... No. Si usted empieza a leer los proverbios, y le invito que un día haga el ejercicio, usted se va a dar cuenta que empieza con un consejo para el hijo, después habla acerca de la necesidad física, después habla de la justicia, después habla, y usted va leyendo uno detrás de otro y se va a dar cuenta que no están agrupados, están todos revueltos. Y están todos revueltos, hermanos, por una razón que hemos discernido y que la aprendí, y es lo siguiente: los proverbios están escritos y diseñados para que sean usados por nosotros en cualquier momento. Así que, como nuestras necesidades son variadas, los proverbios están escritos revueltos para que tú te encuentres de todas maneras con el que tú necesitas. Porque si tú escoges leer el libro de los proverbios y escogieras el bloque que tiene una sola unidad temática, evidentemente te vas a encontrar solamente con los proverbios que se refieren a eso. Pero si están todos revueltos, tú empiezas diciendo, y qué interesante que el escritor de los proverbios, el primero de los proverbios, en el capítulo 1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ese es el primero. Yo no sé si ese es el más importante, pero por alguna razón él escogió que ese fuera el primero. Sí, ok. No voy a entrar más en esto, pero nada más se los llamo para que ustedes entren en esa reflexión. Siendo que el escritor de los proverbios dedicó 9 de los 31 capítulos de proverbios para exhortarnos, para enseñarnos la importancia de la sabiduría a través de los proverbios, antes de empezar a escribir los proverbios en sí. Quiero referirme justamente a ese capítulo anterior
al capítulo 10, que es donde empiezan los proverbios. Y este capítulo, por lo menos en mi Biblia, tiene 3 bloques. Yo escogí como sustento para el mensaje el bloque central, que está del versículo 7 al versículo 12, y voy a permitirme leerlo para ustedes, porque de verdad que es interesantísimo ver lo que el escritor de Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Dice: el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, y si escarneces, tú solo lo sufrirás. Este es como quien dice, el jamón del sándwich, como decía mi amada esposa, que ya no está con nosotros. Cuando entrábamos en el concepto decía: este es el jamón del sándwich. Pero el sándwich tiene 2 tapas. ¿Sí? El sándwich tiene 2 tapas. Así este capítulo tiene 2 tapas. Y voy a dedicar un tiempo solamente de lectura. No voy a entrar en mucha profundidad porque el mensaje está dirigido a la iglesia. Pero él hace una comparación, y la persona de la cual aprendimos esto personificaba estas 2 propiedades o características del ser humano, que es la sabiduría y la insensatez o la necedad. Si una persona no es sabia, entonces es insensata. Si una persona es sabia, entonces es necia. Por eso es que dice la palabra: no le llames necio a nadie, porque nosotros usamos en nuestro argot panameño la palabra necio como una persona que es como inquieta, que molesta mucho, que como muy insistente, qué sé yo. Pero ese no es el significado de la necedad. La necedad, dicho en una palabra un poquito más fuerte, es insensatez. Y todavía la necedad, dicho en una palabra más fuerte aún, es estupidez. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Ser enseñados en sabiduría o ser enseñados o adoptar la posición de la insensatez o de la estupidez? Evidentemente, en teoría, escogeríamos la sabiduría, ¿sí? ¿Quién escogería ser insensato o estúpido? Nadie. Por mi gusto, no me gustaría participar de esto. Pero hay 2 actitudes que aquí en la palabra de Dios se han visto como personificadas. Y yo las voy a describir bien rápido, no voy a entrar en mucho detalle, pero la voy a describir bien rápido. Es la actitud de 2 personas: la señora sabiduría y la señora necedad. Están ahí, esas son las 2 tapas del sándwich. Por un lado, las características de la señora sabiduría personificada, y por el otro lado, la figura de la señora insensatez, que así la vamos a llamar. Aunque también el escritor le llama, no sé por qué la personifican en una mujer, pero él la personifica en una mujer, dice la mujer insensata. Y vamos a ver cuáles son las características de la señora sabiduría. Las características de la señora sabiduría están descritas justamente en los primeros versículos de este capítulo 9. Y dice así, capítulo 9, versículo 1.
La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas. Y si se dan cuenta, pone a la sabiduría como una persona que hace cosas, ¿verdad? La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también la mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, ven, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Estas son las palabras y características de la señora sabiduría. Evidentemente sensata, laboriosa, cuidadosa, no solamente de su casa, sino de su testimonio, y de la enseñanza y del compartir con los demás los beneficios de la sabiduría. Y lanza una invitación importante al simple, que es el que está pues necesitando sabiduría. Y fíjense que no confundamos sabiduría con conocimiento. Hay personas muy entendidas, muy conocidas, con grados y doctorados, que delante de la sabiduría que aquí describe la palabra del Señor, vienen a ser necios e insensatos. Y hay personas sin ninguna educación, sin ninguna cultura, sin ningunos estudios terminados, que pueden ser calificados, de acuerdo con esta descripción, entre las personas sabias. No confundamos sabiduría con conocimiento, son dos cosas distintas. Entonces, las cosas que hace la señora sabiduría están aquí detalladas y cada una tiene un significado. Ha preparado alimento, ha mezclado su vino, ha puesto a la mesa, envía a sus doncellas para que inviten a las personas e invita a las personas a que vengan, y al falto de entendimiento lo exhorta y le dice, ven, come de mi pan. Está dispuesto a compartir de esa sabiduría que ha venido del Señor. Y ahí viene una exhortación al final: abandonen la necedad y viviréis, andad por el camino del entendimiento. Esas son las características y los consejos de la señora sabiduría. Ahora vamos a compararlos con los consejos de la señora necedad, de la señora insensatez. Es el último bloque de este capítulo 9, el que empieza en el versículo 13 y dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple entre aquí, y al falto de entendimiento le dice, fíjate la diferencia del consejo, al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que ahí están los muertos y que sus invitados están en las profundidades del Seol. ¿Se dan cuenta en comparación los consejos de la señora sabiduría versus los consejos de la señora necedad? La actitud y el trabajo de la señora sabiduría, el tiempo en que se ocupa la señora sabiduría versus el tiempo en que se ocupa la señora necedad, están súper claros. Y en el medio, justamente en el medio, después que arriba describe a la sabiduría y al final describe a la insensatez, en el medio está el consejo, para que compare. Ahí pone en relación cómo interactúan la señora sabiduría con la señora enfermedad. Y entonces dice, el que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. ¿Y saben qué pasa? Que el insensato y el necio
no está dispuesto a recibir consejo. Eso es lo que dice. El sabio está dispuesto a brindar consejo, pero el necio no está dispuesto a recibir. Se enoja, reacciona, insulta, dice aquí. Dice el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. La enseñanza que dice aquí es que si nosotros nos ponemos en el proyecto de estar escarneciendo, llamando la atención, aconsejando, exhortando o empleando nuestro trabajo en sacar al necio de su necedad, lo que vamos a recibir del necio, si no hay un cambio en su corazón, es una actitud de rebeldía. No le gusta, al necio no le gusta que le llamen la atención. Así que tenga cuidado. Cuando a usted le llama la atención por algo, medite en su corazón cuál es el propósito que hay detrás de esa exhortación, detrás de ese desafío, detrás de ese regaño. Y si nuestra tendencia es a reaccionar con fuerza, con insultos, con reacción, con negación, examinemos nuestra mente y nuestro corazón. A ver si es cierto que nosotros tenemos una actitud de sabiduría o una actitud de necedad. Porque este versículo dice que cuando reprendes al sabio, él te amará. Cuando regañamos, cuando llamamos la atención, cuando exhortamos, cuando nos dirigimos con alguna crítica, con algún llamado de atención, pero este llamado de atención está dirigido a una persona sabia, la persona sabia lo recibe, lo adopta como un consejo, lo atesora y desarrolla amor justamente a la persona que lo está regañando, porque entiende que en este tipo de exhortaciones está un poco encapsulado esta sabiduría que Dios tiene. Y dice todavía más: da instrucción al sabio y será aún más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Fíjense esto: da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Y viene después de la promesa: pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo, pero si escarneces, tú lo sufrirás. Ahora, no significa esto que tenemos que quedarnos cruzados de brazos y allá cada quien, si es necio, que se estrelle él contra su propia necedad, porque realmente a veces asumimos esa actitud. ¿Sabe qué? Allá él, ya se dará contra el piso y él sabrá. De alguna manera nuestra responsabilidad es aún exhortar, enseñar y proveer principios de sabiduría, que es el temor del Señor, a aquellos que anden en necedad. Pero no nos extrañemos que cuando hagamos esta práctica de mostrar sabiduría a una persona necia, lo que vamos a recibir es insulto. Lo que vamos a recibir es reacción. Lo que vamos a recibir es una ofensiva, un ataque. Porque fíjense el consejo de la insensata: ven, dulces son las aguas hurtadas. Como un consejo como malvado hay ahí, ¿verdad? Y el pan comido en secreto es sabroso. Al necio le gusta ese consejo. Al necio le gusta ese consejo. Pero el sabio tendrá la sabiduría para discernir cuál es el consejo que va dirigido a él en pro del desarrollo de su propia personalidad y cuál está dirigido en contra de esa personalidad. Esto es lo que dice la Biblia en Proverbios con respecto a la sabiduría. Pero yo voy a entrar con temor y temblor
en una porción de la Biblia que es la que tiene que ver con el mensaje de la iglesia, con el mensaje para hoy, que es, estate quieto, que es la sabiduría de Dios para la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, yo quiero referirme específicamente a la Iglesia Bautista La Boca. No quiero referirme a la Iglesia Universal, aunque está dirigido para las diferentes iglesias locales dentro de la Iglesia Universal, pero yo quiero referirme específicamente a la Iglesia Bautista La Boca. A mí me golpeó muy duro esto. Quiero decirles que a mí me golpeó muy duro esto. Creo que María va a entender lo que voy a decir. Y es que nosotros estamos en los estudios bíblicos estudiando el libro del Apocalipsis, y quiero invitarlos a que veamos así un poco a grandes rasgos la historia de una iglesia local de la antigüedad. Es la historia de la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2 dice algo interesantísimo sobre lo que es la historia de la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Oigan estas palabras. Yo conozco tus obras y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia de Éfeso? No tenían falsa doctrina. De hecho, sus obras estaban resaltadas porque supuestamente quien escribe esto literalmente es Juan, allá en su visión de Patmos, pero el mismo Señor Jesucristo le está dictando a Juan cuál es el mensaje que quiere para cada una de las iglesias. Y yo compartí con ustedes, a mí me dio mucha tristeza y lo compartí en aquella ocasión que el pastor Bruno me pidió que lo compartiera. Yo visité este lugar, casi los 7 lugares, tú también estuviste por allá, Maricel, ¿verdad? Ninguna de las 7 iglesias de Asia Menor existe en este momento. Todo es una destrucción, cuando no es ruina. Hay iglesias que, como decía el hermano Guillermo, están convertidas en museos, o en bibliotecas, o hasta en antros. Entonces, esta palabra de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, se refiere a la iglesia universal del Señor a la cual nosotros pertenecemos. Pero no significa que las diferentes iglesias locales tengan la posibilidad y el riesgo de caer por descuidarse en lo básico. Y fíjense todas las cosas que hizo esta iglesia. El mismo Señor lo reconoce.
la exalta, la eleva, la felicita. Porque no se trataba de falsa doctrina. No se trataba ni siquiera como decía mi hermano Leonel, de estos pecados grandes ligas, de estos pecados que son honrones. Esto es lo que el Señor dice a la iglesia. Después que resalta todo lo bueno y todos los logros y todas las cosas buenas, doctrinalmente buenas que hizo la iglesia, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué significa esto, hermano? ¿Qué significa? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el momento específico en el cual tomaron una decisión y le entregaron su corazón al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Yo era un niño cuando eso sucedió. Tendría más o menos unos 12 años. Y yo recuerdo que yo me derramé. Eso fue allá en la primera iglesia bautista de Panamá, en una campaña que estaba predicando el pastor Ángel Santos Murillo. Fíjense que les estoy dando detalles para que sepan que me acuerdo como hoy. Y ese fue un momento tan importante, tan impactante en mi vida, que mi espíritu, a lo mejor era porque estaba sensible como niño que era, pero yo me derramé en lágrimas delante del Señor. Y no era porque yo hubiera cometido los pecados más grandes del mundo, yo era un niño. Yo era como Adán y Eva, que no conocían la diferencia entre el bien y el mal. Pero mi encuentro personal con el Señor fue tan impactante. Y después de esto, vinieron tiempos de lucha, tiempos difíciles, tiempos de adaptación, porque entré en la adolescencia. Pero me encontré con una persona que fue el pastor de mi juventud y que ya no está con nosotros, lamentablemente. Yo me refiero al pastor Roberto Bruno. Una persona que supo ponerse en las manos de Dios y ayudarme a entender el propósito de Dios para mi vida. Y yo me fui, ciertamente, me fui de Panamá y me fui a estudiar a Puerto Rico. Yo estaba solo en Puerto Rico. Yo no tenía que rendirle cuentas a nadie, a familia, a iglesia. Yo podía hacer lo que me daba la gana, porque yo era libre. Estaba solito, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Bendito sea Dios, que me suministró y me proveyó las herramientas para yo reunirme y congregarme en una iglesia local que me absorbió, que me enseñó, que me dio la oportunidad de servirle. Y le serví con tal ímpetu, con tanto esfuerzo, que ojalá un día puedan venir a mi casa. Lo guardo como uno de los tesoros, de los recuerdos más hermosos que tengo, una placa que me entregaron cuando yo salí de esa iglesia, agradeciendo por el trabajo en la obra. Y yo era un laico más, yo no era ni diácono ni nada, yo era maestro de la escuela dominical, yo fui director del coro de los niños, hice algunas cosas. Pero serví al Señor con el ímpetu de mi primer amor, con ese deseo de servirle. Por eso yo que le decía que ya tenemos el templo lindo, ahora falta llenar la gente. Bueno, esta gente no van a venir porque nos vean en las redes sociales. Probablemente alguno que otro venga por eso. Pero esta iglesia se va a llenar por el esfuerzo, el entusiasmo que nosotros, el remanente fiel que pertenecemos, que quedamos aquí en la iglesia, nos empeñemos en ese trabajo de nuestro primer amor, de servirle, de agradecerle y de invitar a gente a que venga a la iglesia. No se trata de torcerle el brazo a nadie, pero si usted no los invita, no vienen solos. A nosotros nos entregaron un brazalete que lamentablemente no lo tengo aquí, un brazalete que dice cuantiquiques. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar?
¿Cuánto tiempo tienen que esperar quién? Los que no conocen al Señor. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que nosotros le compartamos? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que nosotros los invitemos? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar para que nosotros los traigamos? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Si nosotros estuviéramos andando en nuestro primer amor, esas cosas estuvieran sucediendo. Como sucedió en la iglesia de Éfeso. Yo quiero referirle a algunas citas bien importantes. Dice el apóstol Pablo, cuando ora por los Efesios, en Efesios capítulo 1 dice, fíjese lo que dice el mensaje de Apocalipsis y lo que dice Pablo en la carta que él le escribe. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación de un mejor conocimiento de Él. Esto le escribe Pablo a los hermanos de Éfeso. ¿Y cómo comparamos esta actitud de agradecimiento, de entusiasmo, de reconocimiento del amor, de reconocimiento de sus obras con el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, que le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Se dan cuenta? Éfeso era una ciudad importante y fue el mismo Pablo, junto con Timoteo, ellos fueron ordenados y enviados para abrir esta iglesia. Pero ahora, Éfeso era un lugar bien importante, era una ciudad grande, era una ciudad próspera, un centro de comercio, era casi todo lo, como así dicen de Roma, que todos los caminos iban para Roma. Bueno, en Turquía todos los caminos iban para Éfeso. Era una ciudad pujante. Era conocido por el anfiteatro más grande del mundo. Fíjense que el anfiteatro que había sido edificado en honor a las diosas Artemisa o Diana, dependiendo de por dónde lo vean, tenía capacidad para 50.000. El Romer nada más tiene capacidad para 25. O sea que para que tengan una idea del tamaño de personas que podía alojar, el templo de Artemisa en aquellos tiempos, que estaba en Éfeso, tenía capacidad para 50.000 personas, el doble del Roma, en un tiempo como aquellos. Y en la escritura se menciona a Éfeso cuando Pablo, pues evidentemente viaja y permaneció 2 años trabajando ahí y estableció la iglesia. Y él decía que él permaneció, dice en los Hechos, esta historia está en Hechos capítulo 19, no voy a leer los versículos todos, pero les voy a dar alguna referencia. Él permaneció 2 años para que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeran la palabra del Señor. Y Éfeso fue un sitio realmente privilegiado, porque era un centro de expansión del Evangelio. Y fue en Éfeso donde Pablo y sus amigos fueron arrinconados y la gente los quería linchar porque decían, ellos estaban predicando y ellos decían, defendiendo a su diosa Artemisa o Diana: grande es Artemisa, la diosa, ¿qué tal? Yo no sé si recuerdan esa historia. Todo eso los invito a leer Hechos capítulo 19. Y ahí comenzó, en ese lugar, comenzó la iglesia de Éfeso. Y años después, Pablo le escribió la carta a los Efesios. Y ahí, en ese lugar, se celebró un concilio, algunos años después, de las iglesias cristianas, en ese momento. Pero, ¿qué pasó en Éfeso? Ahí sucedieron cosas extraordinarias. Dios hizo milagros extraordinarios en Éfeso.
a través del ministerio de Pablo. Y incluso dice Hechos capítulo 19, versículo 11, que pañuelos y delantales que él tocó fueron utilizados, fueron útiles, fueron puestos en el servicio para curar enfermedades y para expulsar demonios. En Éfeso. En Éfeso, este grupo de exorcistas, digo yo, de exorcistas judíos, intentaron imitar el poder de Pablo en ese sentido y resultaron ser atacados por demonios ellos mismos, por querer meterse a tratar de expulsar demonios sin el poder espiritual que Dios les habría concedido. Ahora, en Éfeso también ocurrió algo interesante. Éfeso era un lugar de mucha magia, de mucho encanto, y habían personas que vivían de esto. De hecho, habían personas que fuera del templo del templo este que acabamos de mencionar, de Diana y Artemisa, vendían estatuillas y vendían cosas y vendían artículos de magia. Y estas personas vinieron al conocimiento del Señor, y lo dice la palabra, que Hechos 19:19, que los que habían practicado las artes mágicas trajeron todos esos libros y todas esas cosas y los quemaron todos. Dice la palabra de Dios, esto no lo inventé yo no sé a cuánto equivaldrá eso, pero el total de cosas, de libros de hechicería que ellos quemaron en ese tiempo, tenían un valor de 50,000 piezas de plata. Eso era una fortuna, era su modo de vida, era su sustento. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a soltar algo que puede estar en una zona gris con respecto a nuestro modo de vida, porque de eso dependemos. Estas personas lo quemaron todo por venir al conocimiento del Señor. Esta era la iglesia de Éfeso. ¿Cómo el Señor, después de haber visto todo esto, no les va a llamar la atención y le dicen, si ustedes estaban bien, lo hacían bien, eran celosos de la doctrina, compartían el evangelio con las demás personas, su iglesia era creciente, era pujante? ¿Dónde está tu primer amor? Es la palabra del Señor. Es un tema. Puedo mencionar algunas otras cosas, ¿no? que ocurrieron en Éfeso, lo tengo aquí. De hecho, el primer pastor de Éfeso fue justamente Timoteo. Era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y también se cree, me refiero a Maricel porque sé que ella estuvo allá en Turquía, inclusive ahí en Éfeso, ellos promueven turísticamente un lugar que según ellos fue el sitio donde el apóstol Juan llevó a vivir a María, la Madre del Señor. Así que aquellos que piensan que María subió al cielo, igual como ascendió el Señor Jesús, la realidad es que existe una casa, según ellos, yo no puedo testificar que eso sea así, pero ahí fue donde Juan llevó. ¿Recuerdan que el Señor desde la cruz le dijo a Juan y a María, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre? De alguna manera se la encomendó. Por esa razón Juan la llevó y la llevó justamente a Turquía, a Éfeso, y ahí, supuestamente en esa casa, fue que ella murió. Entonces, Jesús, y digo al Señor Jesús porque las palabras de la carta del Apocalipsis a Éfeso, aunque repito, las escribió Juan, fueron dictadas por el Señor Jesús. Era el Señor Jesús aconsejando y llamándole la atención a esto. Y dice, de alguna manera, que ellos estaban en ese lugar sirviendo en un principio con pasión, pero en algún momento perdieron la pasión que una vez tuvieron. Y sus acciones estaban ahí, las acciones estaban hechas, pero su corazón no estaba ahí. Por eso es que él dice, te reprendo y tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Y esas palabras del Señor a los creyentes de Éfeso deben ser un mensaje para nosotros también. Deben servir como un desafío. Miren, hermanos, se los estoy diciendo y Dios conoce mi corazón, y mis hermanos que están en el liderazgo de la iglesia saben de lo que les estoy diciendo. Muchas veces nos encontramos atrapados en el ajetreo, en el trabajo de la iglesia, pero me refiero al trabajo de cada día, y no nos damos cuenta que nuestra pasión por el Señor se ha enfriado. No es que debemos dejar de hacer las cosas del cada día, del ajetreo, de las decisiones administrativas. No se trata de eso. Se trata de que en nuestro corazón no se enfríe la pasión de sentirnos hijos de Dios, obedientes al mandato. Por eso es que en la palabra anterior, cuando Pablo da gracias, le da gracias a Dios, dice el versículo 17, que le pido a Dios, el Padre de Gloria, que os dé espíritu de sabiduría. Esa es la oración de Pablo en Efesios. Pero él lo hacía no porque ellos no la tuvieran, sino para que el Señor fuera renovando en el corazón de esta iglesia ese primer amor. Y entonces el Señor Jesús les llama la atención. Pero ojo, no los condena. Hay una puerta de salida. Y la puerta de salida que el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso está claramente establecida en esta carta. Él le dice, sí, es verdad, has dejado tu primer amor, pero arrepiéntete. De alguna manera le dice, regresa a ese primer amor. Vuelve a tener en tu corazón la pasión, que significa nuestra fe en el Señor. Y el Señor Jesús le da un tiempo a la iglesia para que se arrepienta, y también nos está dando tiempo a nosotros. Si nosotros nos resistimos a este llamado, a humillarnos delante del Señor, a regresar a nuestro primer amor, entonces es un momento más, un tiempo más, que estamos perdiendo. Nos estamos perdiendo del amor. Y no del amor de Dios que cubre todo, sino nos estamos perdiendo del disfrute del amor, del gozo, de la paz que Él nos ofrece. Jesús, de alguna manera, estaba tan preocupado por la iglesia de Éfeso que le dictó esta carta al apóstol Juan. Y está tan preocupado por la iglesia de hoy, por la iglesia Bautista La Boca, que de alguna manera se ocupó y se preocupó para que estos documentos permanecieran, para que nosotros los pudiéramos ver. Y entender que el consejo, que el llamado de atención del Señor para la iglesia local hoy día es este. Está bien que te ocupes, está bien que seas celoso de la sana doctrina, está bien. Voy a leer de nuevo todas las cosas que el Señor destaca de la iglesia. Está bien, te felicito, conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todo eso sucedió en Éfeso. Que tienes perseverancia y que has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Y después que les dice que tiene contra ellos que han perdido su primer amor, viene el consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
Acuérdate del lugar donde tuviste. Muchos de nosotros aquí en la iglesia descansamos y recordamos con nostalgia y con alegría y con, si esa palabra existe, yo me opongo a ese concepto, con el sano orgullo de los tiempos gloriosos, de los tiempos de crecimiento, de los tiempos florecientes de la Iglesia Bautista La Boca. Claro que nos acordamos. Y lo recordamos con afecto, con alegría, con gozo. Pero, hermanos, perdónenme que se lo diga de una manera, hemos caído de ahí. Ya no estamos en ese terreno. No nos conformemos con las glorias pasadas. Estemos pendientes de reconocer que nuestro primer amor se ha enfriado y que tenemos que recordar que el llamado de Dios en la sabiduría que cité en el libro de los Proverbios es que nosotros no adquiramos una actitud necia de recibir una exhortación que la Biblia nos está enseñando y reaccionemos con rebeldía, o que reaccionemos con una actitud de defensa, o que no aceptemos, o quizás decir, bueno, esto no es para mí, si no me quieren a mí me voy para otro lado. No, el llamado del Señor es: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste. Estoy leyendo textual, versículo 5. Y haz las obras que hiciste al principio, esas de las cuales nos sentíamos orgullosos, esas de las cuales recordamos con alegría en nuestros corazones. No nos olvidemos de la fórmula, no es complicada. Simple y sencillamente volver al primer amor de Dios. Luchar con denuedo, esforzarnos con la pasión que el Señor mismo pone en nuestro corazón de compartir la palabra de Dios. Si no, dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Aquí no dice, esto no es una sentencia de que ya estamos condenados y el candelabro fue quitado del lugar. No, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, arrepiéntete, recuerda, repite las obras esas buenas que hiciste al principio, hazlas con pasión, pero si no lo haces, vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que Dios les bendiga, amados.